Era una tarde cualquiera en la ciudad de Barcelona. Bueno, cualquiera si vives en un universo paralelo donde los jugadores de élite se saludan con la misma naturalidad con la que tú saludas al del supermercado. Pero para la mayoría de los mortales, era una tarde histórica. No tanto por el clima, que ofrecía ese equilibrio imposible entre sol y brisa que solo el Mediterráneo parece lograr, sino porque en la ciudad se iba a producir un encuentro casi mitológico. El pasado iba a mirar al presente, y con una sonrisa, le iba a susurrar algo que nadie esperaba. En una de las instalaciones del FC Barcelona, entre risas, cámaras y una agenda cuidadosamente orquestada por el departamento de comunicación del club, Ronaldinho Gaúcho, sí, el de la eterna sonrisa, el de los regates que desafiaban las leyes de la física y de la dignidad del defensor, había decidido visitar a las nuevas generaciones de talentos. El exjugador, leyenda indiscutible del club, había sido invitado para una grabación especial con jóvenes promesas. Lo que nadie anticipaba era que esa visita dejaría a Lamine Yamal, uno de los jugadores más prometedores del fútbol mundial, sin palabras. Literalmente. Sin palabras. Y no porque olvidara el catalán o el español en un cortocircuito emocional. No. Es que lo que Ronaldinho dijo no se lo esperaba ni el oráculo de Delfos. Lamine Yamal, apenas 17 años, aunque ya con un currículum que haría llorar a cualquier centrocampista de 28 con sueños de selección, había estado entrenando con normalidad. Nada del otro mundo, un gol olímpico aquí, un caño por allá, y un portero preguntándose si no debería haber estudiado arquitectura. Todo en su sitio. Hasta que apareció Ronaldinho. Y ahí, la dinámica cambió. Ronaldinho no necesita presentación. Si entras a un vestuario y ves esa melena afrobrasileña balanceándose mientras alguien sonríe como si siempre acabara de escuchar el mejor chiste de su vida, no necesitas que nadie te diga su nombre. Es Ronaldinho. Y lo fue desde el momento en que entró al recinto. Saludó con abrazos, hizo el típico jueguito de pies con una botella vacía, porque hasta con basura es mágico, y se acercó a Lamine con la actitud de un sensei que va a evaluar al nuevo alumno. ¿Y tú eres el niño del que todos hablan?, preguntó Ronaldinho con esa voz entre sonrisa y samba. Lamine, mitad sonriendo por educación, mitad sudando por los nervios, asintió como quien está seguro de que viene algo importante. Y no se equivocaba. Dicen que tienes talento, que vas para crack. Pero yo vine a ver si es verdad o solo hablas bonito por Instagram, dijo Ronaldinho, guiñándole un ojo. Ahí ya todo el cuerpo técnico había sacado sus móviles. Nadie sabía si eso era una provocación, un cumplido, o el inicio de un ritual de transferencia de poder estilo El Rey León. Lo que vino después fue un reto informal. Nada planeado. Ronaldinho sacó un balón, nadie sabe de dónde, probablemente lo materializó, y empezó a hacer jueguitos. Lamine, por supuesto, aceptó el duelo con la misma disposición con la que uno acepta una invitación a jugar ajedrez con Kasparov en plena siesta. Pero lo que en teoría era un momento distendido, se convirtió en una escena que, si la filman bien, te la crees como parte de una película. Un intercambio de trucos, regates, risas, y un respeto mutuo que fue creciendo a cada toque de balón. Ronaldinho, con esa fluidez que lo hacía parecer más un dibujo animado que un humano real, le soltó de pronto, sin previo aviso. Tú me recuerdas a mí, pero más joven. Y con menos pelo en las piernas. Risas generalizadas. Menos de Lamine. Él estaba procesando lo primero. Tú me recuerdas a mí. Esas palabras, dichas por Ronaldinho, no eran un elogio cualquiera. Era como si Da Vinci te dijera que tus garabatos en la servilleta tienen futuro. O como si Messi te pidiera que no le marques tan fuerte. No era solo una frase, era una validación cósmica. Y lo peor, o lo mejor, es que Ronaldinho no había terminado. Pero te voy a decir una cosa, Lamine, y escúchame bien, dijo poniéndose serio, lo cual ocurre menos que un eclipse con lluvia de meteoritos. Si tú sigues así, si sigues jugando como juegas, vas a hacer cosas que ni yo hice. Vas a ser mejor que yo. Y ahí, amigos, se acabó el partido. Lamine quedó inmóvil. Lo miró. Hizo una mueca que parecía una sonrisa, un espasmo emocional, un intento de entender si eso acababa de pasar en la realidad o si se había desmayado por dentro. Nadie sabía si reír, si aplaudir, o si llamar a una ambulancia para comprobar que el joven no estuviera en estado de shock. En ese instante, no importaba si los micrófonos estaban encendidos, si había cámaras, si esto iba a viralizarse o no. Ronaldinho, el mago, el artista, el tipo que hacía que los defensas dudaran de su vocación, acababa de decir que Lamine Yamal podría superarlo. Y no lo dijo como quien lanza un cumplido al azar para sonar amable. Lo dijo con los ojos, con la pausa dramática,
con ese tonito brasileño que convierte una frase en poesía. Lo curioso es que, a pesar del impacto, Ronaldinho siguió como si nada. Se sentó, pidió agua, saludó a un fisioterapeuta como si lo conociera de toda la vida, spoiler, no lo conocía, y siguió hablando como quien no acaba de soltar una bomba emocional en medio del vestuario. Lamine, por su parte, estaba rodeado por compañeros que le daban palmadas en la espalda como si acabara de ganar un Grammy y sobrevivir al mismo tiempo. Pero no terminó ahí. Días después, el comentario seguía generando reacciones. No en Twitter, que siempre reacciona por todo, sino en los propios pasillos del club. Entrenadores, veteranos, incluso el personal de limpieza, comentaban lo que había dicho Ronaldinho. Porque cuando un exjugador de ese calibre lanza una afirmación así, no es solo un elogio, es una predicción. Y si algo tiene el Barça es memoria. Nadie olvida que Ronaldinho, cuando llegó al Camp Nou, cambió el curso del club. No solo por su forma de jugar, sino por su aura. Trajo alegría a un equipo que venía de años complicados, encendió el espíritu de miles de aficionados, y como dato no menor, fue el jugador que, según muchos, encendió la chispa de un joven llamado Lionel Messi. Así que cuando Ronaldinho habla, se escucha. Y si él dice que Lamine Yamal tiene el potencial para superarlo, es hora de ajustar expectativas y empezar a mirar el calendario de balones de oro de los próximos años. Obviamente, las redes sociales se descontrolaron. Los memes eran inevitables. Ronaldinho activando modo profeta, decían unos. Otros compartían una imagen de Lamine con ojos brillantes estilo anime, y frases tipo despertó el ultra instinto. Pero más allá del humor digital, algo cambió. Lamine, que hasta ese momento era simplemente la joya más brillante de la cantera, pasó a ser considerado una especie de elegido, el que había sido señalado por el mismísimo Ronaldinho. ¿Y qué hizo Lamine después de eso? ¿Se vino abajo por la presión? ¿Se escondió en su habitación a ver repeticiones de partidos antiguos mientras mascaba ansiedad? No. Siguió jugando. Mejor. Más suelto. Con más confianza. Porque a veces una frase vale más que 1000 entrenamientos. Y ese "vas a ser mejor que yo" se convirtió en una especie de mantra silencioso que lo acompañaba cada vez que tocaba la pelota. Los periodistas, por supuesto, hicieron lo suyo. Las ruedas de prensa posteriores giraban más en torno a lo que dijo Ronaldinho que a lo que pasaba en los partidos. Incluso Xavi, que normalmente mantiene la compostura táctica de un ajedrecista zen, tuvo que sonreír cuando le preguntaron por el tema. Ronaldinho sabe de fútbol. Si él lo dice, habrá que estar atentos. Pero Lamine tiene que seguir trabajando. El talento lo tiene. El futuro, lo escribirá él. Una respuesta prudente, diplomática, pero que no negaba la realidad. Algo grande se estaba gestando. Ahora, si uno observa con lupa la evolución de Lamine desde ese momento, notará pequeños cambios. Más liderazgo en el campo. Más comunicación con los compañeros. Más audacia para encarar. No es que antes no lo hiciera, es que ahora lo hacía con la seguridad de quien se sabe respaldado por un dios del Olimpo futbolístico. Y es que hay elogios y elogios. Que tu entrenador te diga que lo estás haciendo bien, motiva. Que un exjugador del club te reconozca, emociona. Pero que Ronaldinho te diga, cara a cara, que podría ser mejor que él, eso no tiene traducción emocional posible. Eso, querido lector, no es una frase. Es una bendición. Claro que, siendo justos, Ronaldinho también tiene un historial de declaraciones espontáneas y carismáticas. A veces dice cosas solo para ver la reacción. Pero en este caso, su mirada lo delataba. Lo dijo en serio. Lo dijo como quien sabe que ha visto un diamante antes de que lo pulan. Lo dijo como quien reconoce la llama porque, en su día, también la tuvo en los pies. Y lo mejor, es que esto es solo el principio. Lamine Yamal tiene todo por delante. Y ahora, además del respaldo de su club, sus compañeros y la afición, tiene una sombra gigante que no lo aplasta, lo ilumina. La sombra de Ronaldinho, que no es oscura ni pesada, sino brillante y alegre, como una samba que se baila con los pies descalzos sobre un balón. En el fondo, quizás eso era lo que Ronaldinho quería lograr. No impresionar. No figurar. Solo pasar la antorcha. Hacerle saber a Lamine que el camino es largo, sí, pero que está bien encaminado. Que el fútbol sigue siendo, por encima de todo, alegría. Y que si uno juega con el corazón, con la sonrisa y con respeto al balón, entonces lo demás, llega solo. Y así fue como un comentario, simple en palabras pero profundo en significado, dejó sin habla a Lamine Yamal, e hizo hablar a todo el mundo. Porque cuando Ronaldinho habla,
el fútbol escucha. Aunque no siempre lo entienda de inmediato. Porque cuando Ronaldinho habla, el fútbol escucha. Aunque no siempre lo entienda de inmediato. Y es que hay algo en la forma en que Ronaldinho dice las cosas que no se puede traducir ni con subtítulos ni con analistas. No es solo el contenido, sino el envoltorio. El acento carioca que convierte cualquier frase en una especie de canción despreocupada, la cadencia de quien parece no tener prisa para nada salvo para gambetear a un defensa, la mirada que mezcla travesura y sabiduría en dosis casi homeopáticas, todo en él genera un aura especial. Cuando habla, no solo lo escuchas, lo sientes. Como si sus palabras no salieran de la boca, sino directamente del alma. Una que, por cierto, probablemente tenga forma de balón. En ese último momento, justo tras lanzar la frase que paralizó la atmósfera, Ronaldinho no hizo ni un ademán triunfal. No buscó la reacción. No levantó la ceja. No miró de reojo a las cámaras como quien dice anótenlo, esto va a quedar en la historia. Nada. Fue como si acabara de comentar que el cielo está azul. Natural. Inapelable. Como quien sabe que la grandeza se reconoce sin necesidad de aplausos. El silencio que siguió fue lo más revelador. No fue un silencio incómodo ni ceremonial. Fue un silencio lleno. De esos que se dan cuando alguien suelta una verdad tan grande, que el aire necesita un par de segundos para reorganizarse. Algunos de los presentes miraban a Lamine. Otros a Ronaldinho. Y unos pocos miraban al vacío, probablemente reflexionando sobre si habían guardado bien el vídeo en el carrete. Porque esto, está claro, era material de hemeroteca. Lamine, mientras tanto, seguía sin moverse demasiado. No porque no quisiera, sino porque estaba en proceso de descifrado interno. Su cuerpo seguía ahí, vestido con la ropa de entrenamiento, sudor en la frente, músculos tensos por la sesión, pero su mente estaba a 1000 kilómetros, en alguna dimensión paralela donde un joven de 17 años intenta digerir que su ídolo de infancia, el ídolo de los ídolos, acaba de decirle que podría ser mejor que él. ¿Qué se hace con eso? ¿Se archiva? ¿Se enmarca? ¿Se ignora por miedo a la presión? La realidad es que nada en el manual de cómo ser una joven promesa del fútbol cubre este tipo de escenarios. Nadie te entrena para esto. Puedes practicar tiros, aprender a perfilarte, estudiar vídeos de partidos, memorizar movimientos de Messi, de Iniesta, de Dembélé, si quieres. Pero que Ronaldinho te compare consigo mismo, eso es como si Picasso se te acercara y te dijera, bonito ese dibujo, niño, me recuerda a mí a los 14, pero con menos traumas. Y sin embargo, la grandeza del momento no estaba solo en la frase. Estaba en cómo había llegado. No hubo cámaras obligadas, ni guiones, ni hashtags preparados. Fue espontáneo. Casi como si Ronaldinho lo hubiera sentido desde que puso un pie en el campo. Desde que vio cómo Lamine pisaba el balón con esa mezcla de atrevimiento y respeto. Desde el primer regate. Desde la primera sonrisa tímida que le respondió. Porque sí, Lamine, pese a los focos, a los goles, al ruido mediático, seguía siendo eso, un chico con talento, pero también con asombro. Un futbolista que aún se emociona cuando la leyenda se le acerca. Y Ronaldinho lo notó. Tal vez porque se reconoció. Porque en algún lugar de su memoria, él también había sido el joven callado ante las leyendas. Él también había sido el chico con la camiseta grande y los botines aún por ensuciar. Y quizás, por eso mismo, sintió que era el momento de hablar. De romper el protocolo no escrito del no exageres con los elogios a los jóvenes. De romper, como siempre hacía, las reglas. Ahí estaba la clave. Ronaldinho no jugaba como los demás. No hablaba como los demás. No vivía el fútbol como los demás. Su elogio no era uno de esos cumplidos educados que se dan por compromiso. No. Era una especie de pase con el exterior del alma. Un toque sutil, inesperado, que te deja descolocado, pero te pone de cara al gol. Solo que, en vez de balón, pasaba confianza. Fe. Visión. Y Lamine lo supo. Lo supo, aunque no pudiera decir nada. Lo supo por la forma en que se le aceleró el corazón. Por cómo se le nublaron las ideas, por el hormigueo en los brazos, ese que no viene del esfuerzo físico, sino de algo más eléctrico, más emocional. Lo supo por cómo sus compañeros lo miraban después, ya no solo como al chico talentoso de siempre, sino como al chico al que Ronaldinho le acababa de escribir una profecía. En el rincón del campo, un auxiliar del equipo técnico, que ya peina canas desde la época de Guardiola jugador, murmuró algo a su compañero, con voz baja pero gesto serio. Ese chico ya no será el mismo. Y no lo decía por presión ni por fama. Lo decía con la convicción de quien ha visto muchos jugadores pasar,
crecer, caer, resurgir. Sabía que hay momentos que marcan. No por lo que traen consigo, sino por lo que despiertan. Lamine acababa de recibir una bendición, sí, pero también una semilla. Una semilla de responsabilidad, de visión, de proyección. Ronaldinho, mientras tanto, seguía en lo suyo. Sonreía con los jóvenes, firmaba un balón, contaba una anécdota en portugués que probablemente nadie entendía del todo, pero que igual hacía reír. El hombre era una fiesta con piernas. Pero detrás de esa ligereza se escondía alguien que sabía exactamente lo que acababa de hacer. No era la primera vez que Ronaldinho soltaba una frase así. Ya había tenido destellos de mentor en otras ocasiones. Con Neymar, por ejemplo. Con Gavi, más recientemente. Pero esto fue diferente. No por el contenido, aunque eso era suficiente para empapelar el vestuario, sino por la intención. Era casi como si, por primera vez, hubiera querido decirle al mundo: aquí está el siguiente. Y por eso, el silencio de Lamine era tan potente. No era el silencio de la sorpresa, sino el silencio del peso. Un silencio reverente, como el que se hace cuando entra una leyenda en el vestuario. Pero esta vez, la leyenda entró y le dejó algo más que una foto. Le dejó una herencia. En ese instante, con el sol cayendo suavemente sobre el campo de entrenamiento, los conos ya guardados, los petos aún arrugados en un rincón, y los móviles recién bajados tras grabar el momento, algo se sintió distinto en el ambiente. Algo eléctrico. Como si el césped supiera que había presenciado algo importante. Como si las porterías hubieran parpadeado. Como si el aire, de alguna manera inexplicable, se hubiera impregnado de futuro. Y Ronaldinho, como siempre, se fue sin hacer ruido. Sin discurso. Sin pose de gurú. Solo una última sonrisa, una palmada en la espalda a Lamine, y una despedida con sabor a samba. Nos vemos pronto, crack. Pero la próxima vez, tú me das clases. Y ahí sí, Lamine casi se ríe. Casi. Porque aún le costaba procesar que había sido, en menos de 20 minutos, alumno, aprendiz, receptor de una profecía, y finalmente maestro en broma de uno de los jugadores más queridos de todos los tiempos. Demasiadas emociones para un solo entrenamiento. Lo cierto es que nadie olvidó esa tarde. Ni los jugadores. Ni los técnicos. Ni los empleados del club. Ni los periodistas. Ni el césped. Ni el balón, si éste tuviera memoria. Pero sobre todo, no la olvidó Lamine. Porque en ese breve, poderoso silencio que siguió al comentario de Ronaldinho, se dio cuenta de que había sido elegido. No con una ceremonia, ni con un acto oficial. Sino con algo mucho más grande, con palabras que nacieron del fútbol mismo. Porque en ese breve, poderoso silencio que siguió al comentario de Ronaldinho, Lamine se dio cuenta de que había sido elegido. No con una ceremonia, ni con un acto oficial. Sino con algo mucho más grande, con palabras que nacieron del fútbol mismo. Y si se presta atención al gesto de Lamine en ese momento, un segundo casi imperceptible, entre la sonrisa tímida y la inhalación que no termina de completarse, uno podría notar una transformación sutil, una especie de cambio microscópico pero decisivo, como si algo dentro de él se hubiera reacomodado. No era una epifanía con fuegos artificiales, ni un montaje motivacional de película. Era más como un clic. Una sinapsis nueva en la maraña emocional de un jugador que, hasta hace poco, seguía practicando tiros en parques con porterías de conos hechos de botellas. Ese clic tenía muchas capas. Primero, el asombro. Porque no importa cuánto talento tengas, cuánto te lo digan, cuánto lo empujen los medios, nada prepara tu sistema nervioso para escuchar de la boca de Ronaldinho que podría ser mejor que él. Es como si el Everest te diera permiso para crecer más alto. Como si el océano te dijera: vas a ser más profundo que yo. No se procesa de inmediato. Se asienta. Se arruga. Luego se despliega lentamente como una camiseta recién planchada. Después venía la incredulidad. Ese mecanismo de defensa que intenta convencerte de que no, que lo malentendiste, que seguro fue una broma, que hay cámaras, que no puede ser tan literal. Es el cerebro intentando protegerte de la sobrecarga emocional. Pero esa protección dura poco cuando lo ves a él, a Ronaldinho, que no está actuando, que no está vendiendo nada, que no tiene nada que ganar. Lo ves sentado, relajado, como quien ha visto miles de jugadores pasar por su vida, y aún así, se toma el tiempo de mirar a uno y decirle algo así. Cuando entiendes eso, la incredulidad se convierte en otra cosa, una chispa. Y esa chispa es peligrosa. Peligrosa en el mejor sentido. Porque a partir de ahí, uno ya no puede volver atrás.
Ya no se puede ser solamente una promesa. Ya no se puede vivir con el margen de error del aprendiz. Cuando Ronaldinho te lanza esa frase, se borra, sin querer, la categoría de joven con potencial. Ya eres otra cosa. Ya eres el que fue señalado. Y eso, aunque se diga con cariño, es un fuego que empieza a arder por dentro. Lento. Sutil. Irrefrenable. Lo curioso es que nadie más podía sentir ese fuego. Desde fuera, Lamine seguía siendo el mismo. Mismo gesto tranquilo, misma postura, mismas medias mal subidas que algún fisio mentalmente anotaba corregir. Pero por dentro, el joven que llevaba meses escuchando comparaciones, estadísticas, entrevistas, proyecciones, acababa de escuchar algo distinto. Algo que no venía de una tabla de rendimiento ni de un gráfico de minutos por gol. Venía de otra cosa. De una fuente ancestral. Del instinto del artista. Porque Ronaldinho nunca habló desde la métrica. Nunca hizo sus pases con Excel. Nunca regateó con data en tiempo real. Él jugaba desde otro sitio. Desde donde se cuece la creatividad, desde donde nacen los sueños antes de que aprendan a ser realistas. Así que si Ronaldinho decía eso, era porque lo había sentido. Y ese sentir era más valioso que cualquier plan de desarrollo deportivo a 5 años. Lamine no lloró. No lo necesitaba. Tampoco se rió de manera desbordada. Mantuvo la compostura, aunque en el fondo era como si una orquesta entera estuviera afinando en su pecho. Su rostro era un intento noble de neutralidad, pero sus ojos lo delataban. Tenían ese brillo, apenas perceptible, que aparece en momentos que te cambian. Ese leve aumento de humedad que el cuerpo produce cuando el alma se sobresalta. Y mientras tanto, todo seguía su curso. Los balones rodaban. Unos jugadores hacían estiramientos. Otros se refrescaban. Alguno comentaba en voz baja lo que acababa de presenciar, casi como quien murmura dentro de una iglesia. Porque algo de religioso tenía el momento. No en el sentido místico, sino en el sentido profundo, la reverencia a algo más grande que uno mismo. Incluso los técnicos, normalmente ocupados con planillas, auriculares y discusiones sobre la presión tras pérdida, se dieron un instante de pausa. Ese segundo donde los adultos dejan de ser técnicos y vuelven a ser niños viendo a su ídolo. Porque la presencia de Ronaldinho suspendía la jerarquía. No había superiores ni novatos. Solo amantes del balón reunidos alrededor de una energía que no se puede simular. Uno de los entrenadores asistentes, un tipo de rostro curtido y voz de piedra, le dijo en voz muy baja al fisioterapeuta que estaba junto a él. «Tú sabes lo que pesa eso, ¿no?» El fisio asintió. No necesitó más explicación. Ambos sabían que el comentario de Ronaldinho era como ponerle una capa dorada a un diamante aún en bruto. Brillaba más, sí. Pero también exigía más. Exigía que estuviera a la altura. Que respondiera. Que no fallara. O al menos, que no dejara de intentar. Lo más curioso es que Ronaldinho no estaba pendiente de las consecuencias. Para él, ese elogio no era una carga, sino un regalo. Él lo entregó con ligereza. Con la misma facilidad con la que regalaba sonrisas y sombreros en sus días de gloria. Pero claro, para quien lo recibe, ese regalo pesa como una mochila nueva. Una mochila que no aprieta, pero que uno no puede soltar. Y ahí estaba Lamine, abrazando esa mochila invisible. Sin quejarse. Sin ostentarla. Como quien entiende que a veces, el destino toca a tu puerta sin hacer ruido. Como quien asimila que no todos los días se recibe un mensaje del Olimpo futbolístico, pero cuando llega, lo mínimo que puedes hacer es escuchar. Y guardar. Y trabajar como nunca. Los más observadores quizás habrían notado otro detalle, la forma en que, tras el comentario, Lamine apretó los labios, apenas 1 milímetro. No fue nerviosismo. Fue decisión. Ese pequeño gesto que solo se ve en los que entienden que algo acaba de cambiar. No dijo nada. No hacía falta. Su cuerpo, su respiración, su silencio cargado, decían todo lo necesario. Y mientras la vida del entrenamiento continuaba su curso habitual con el clásico grito del utillero, el sonido de tacos sobre el cemento, las botellas de agua con sabor a plástico tibio, algo invisible había cambiado. No se podía ver. No se podía oler. No se podía subir a redes. Pero todos los que estuvieron ahí, lo sintieron. Esa sensación sutil, mágica, de que un nuevo capítulo había comenzado. Uno silencioso, pero irreversible. Porque cuando Ronaldinho habla, no está solo recordando lo que fue. Está activando lo que puede ser. Porque cuando Ronaldinho habla,
no está solo recordando lo que fue. Está activando lo que puede ser. Y eso, justamente eso, era lo que flotaba en el aire como una melodía sin terminar. Una nota sostenida entre los conos, el césped y los resoplidos de los jugadores que se recuperaban del entrenamiento. No se trataba de una frase más, ni de una palmadita carismática. Era una invocación. Como si al pronunciarla, Ronaldinho hubiera convocado algo más antiguo que él mismo, más profundo que su carrera, más grande incluso que su sonrisa, el espíritu puro del juego. Nadie en ese campo lo dijo en voz alta, pero muchos lo intuyeron. Lo sintieron. El fútbol tiene esa capacidad rara de decir sin hablar, de transmitir en el roce de un control, en la pausa de un pase, en la forma en que un joven de 17 años se queda quieto durante unos segundos mientras el mundo a su alrededor se mueve como si nada hubiera pasado. Como si las palabras de una leyenda no acabaran de hacer un eco que seguiría resonando mucho después de que el césped volviera a su rutina. Lamine seguía parado en el mismo lugar, no más de 5 metros del círculo donde Ronaldinho se había sentado, ahora bromeando con un par de juveniles como si no hubiera arrojado una granada emocional minutos antes. Esa normalidad, esa naturalidad con la que Ronaldinho transitaba el mundo, hacía que el peso de su frase tuviera aún más potencia. Porque no venía desde un pedestal. Venía desde la cercanía. Desde la risa. Desde el regate convertido en palabra. El silencio de Lamine era particular. No era un silencio de bloqueo, ni de incomodidad. Era un silencio técnico. Una pausa como la de un pianista antes de tocar la siguiente nota. La cabeza baja, pero no en signo de derrota, sino de enfoque. Como quien busca en el suelo no la rendición, sino la raíz de lo que acaba de brotar. Si uno afinaba la vista, notaba el leve balanceo del cuerpo, ese pequeño vaivén que hacen los jugadores cuando están en modo análisis, como si el cuerpo necesitara moverse para procesar mejor lo que la mente no termina de digerir. No es ni un tic, ni un impulso inconsciente, es memoria muscular tratando de entender lo que acaba de ser dicho en lenguaje verbal, pero que el cuerpo está traduciendo al suyo propio. Y ese lenguaje, el de los jugadores verdaderos, el de los que llevan la pelota en el sistema nervioso, no se enseña. Se nace con él. Ronaldinho lo hablaba como un poeta. Y Lamine lo estaba aprendiendo como un alumno brillante en su primer día con el maestro. La temperatura del campo no había cambiado, pero el ambiente sí. Como si la atmósfera se hubiera cargado de otra densidad, una más espesa, más sagrada, sin que nadie pudiera explicarlo del todo. Incluso los pájaros, que por cierto sobrevuelan con descaro las instalaciones del club como si fueran socios vitalicios, parecían haber callado durante unos segundos. No por miedo. Por respeto. Porque hay frases que reorganizan el universo durante un instante, y todos los elementos, humanos, animales e inanimados, parecen entenderlo. Los chicos que estaban cerca de Lamine empezaban a recuperar el habla. Uno, quizás el más extrovertido, le dijo algo como: hermano, si Ronaldinho me dice eso, yo ya me retiro. Risas suaves. No fue envidia. Fue admiración pura. Pero Lamine apenas sonrió. No por falta de humildad, sino porque aún estaba aterrizando. Como quien acaba de recibir una señal desde lo alto y sabe que aún no es momento de hablar. Que primero hay que escuchar cómo resuena en el pecho. A escasos pasos, un preparador físico que hacía estiramientos junto a los más jóvenes seguía lanzando miradas de reojo. No porque esperara otra frase, sino porque estaba viendo un fenómeno en vivo, como una identidad futbolística se moldea, se define, se refuerza. Ese proceso lento que a veces tarda años, pero que también puede tener un punto de inflexión en 20 segundos, cuando alguien a quien tú admiraste toda la vida te dice que tú podrías llegar más lejos que él. Lamine no pidió repetir la frase. No le preguntó a nadie si había quedado grabado. No se giró para asegurarse de que su reacción fuera la correcta. No lo necesitó. Porque en su fuero interno, algo ya sabía que ese momento no dependía de testigos ni de repeticiones. Era como una carta sellada y firmada directamente para él. Como si Ronaldinho hubiera sabido que, justo ese día, en ese campo, en ese preciso entrenamiento, esa semilla tenía que plantarse. ¿Y cuál era esa semilla? La posibilidad. No la certeza. No la obligación. La posibilidad. Ronaldinho no le había dicho: vas a ser mejor que yo. No. Había dicho algo más poderoso: vas a hacer cosas que ni yo hice. Eso dejaba espacio a la interpretación, al misterio, al desafío. Era una invitación. Una puerta entreabierta que Lamine debía decidir si cruzar. Y lo sabía. Por eso no dijo nada. Porque entendió que no hacía falta contestar. Que la respuesta a esa frase no era verbal. Era táctica.
Era conductual. Iba a estar en los entrenamientos del día siguiente. En la forma en que encararía los partidos sin pensar en el peso del elogio, sino en la responsabilidad de merecerlo. Porque las grandes frases no te empujan a actuar. Te empujan a merecerlas. Más allá, Ronaldinho lanzaba un balón al aire y lo controlaba con el hombro como quien ajusta una mochila. Los chicos lo miraban con una mezcla de devoción y alegría genuina. A veces uno olvida que Ronaldinho no era solo regates. Era alegría pura. El juego en su forma más lúdica. Y ese mismo jugador, que hizo que millones se enamoraran del fútbol no por los títulos, sino por la forma de celebrarlos, acababa de reconocer una chispa similar en Lamine. Y eso, en el fondo, era lo más potente de todo. No el elogio en sí, sino el reconocimiento de una esencia compartida. Porque Ronaldinho no estaba diciendo, vas a ser como yo. Estaba diciendo, tienes dentro la misma alegría que yo tenía. Y eso sí que es sagrado. En un rincón del campo, un fotógrafo del club, con más años de fútbol que de álbumes, bajó su cámara sin disparar. No era necesario. Ya había capturado la imagen. No con la lente, sino con la memoria. Eso no se repite, pensó. Eso es único. Y él lo sabe. Y sí. Lamine lo sabía. Aún en su silencio. Aún sin decir una sola palabra, lo sabía. Porque cuando Ronaldinho habla, no deja solo un mensaje. Deja un eco. Y en ese eco, si sabes escuchar, puedes encontrar tu destino.